Es un gusto encontrarnos nuevamente en el curso de estadística. Soy la profesora María Chio Guerra. Bienvenidos. Estamos en la unidad 2, correlación y regresión. Desarrollaremos la sesión 7, los temas correlación y regresión simple y pronósticos. En la unidad anterior, en las medidas de resumen, hemos considerado una sola variable X. Muchas veces necesitamos considerar en nuestros análisis dos o más variables. Cuando trabajamos con dos variables, se trata de correlación y regresión simple, y cuando se consideran tres o más variables, correlación y regresión múltiple. Veamos algunos ejemplos. Si utilizamos una cantidad X en horas de estudio, nos preguntamos cuál será nuestra nota de resultado. O si aplicamos una cantidad X de fertilizante, cuál será el resultado Y de la cosecha. Entonces, como ven, es muy importante este tema. Primero, presentaremos el tema del diagrama de dispersión para poder hacer nuestra aplicación de correlación y regresión. Un diagrama de dispersión es un gráfico que muestra la relación que existe entre dos variables. También es conocido como gráfico de puntos. Como ya comenté, se trata de dos variables, X e Y. Y estos pares de datos los vamos a graficar en un plano cartesiano. Pero para poder hacer este diagrama de dispersión, unas primeras decisiones que debemos de tomar es especificar quién es la variable X y quién es la variable Y. Y entonces, a la hora que grafiquemos esos puntos, vamos a poder identificar la tendencia en el diagrama de dispersión. Podemos decir si la relación entre las variables X e Y es directa o es inversa o hay tendencia. Veamos un ejemplo. El gráfico que ustedes ven, en el eje X ven número de trabajadores y en el eje Y salarios mensuales. Como ven ustedes, los puntitos están teniendo una tendencia positiva, es decir, hay una relación directa. ¿Qué quiere decir eso? Que mientras crece la variable X, también crece la variable Y. Es decir, se observa una relación directa entre las variables. El segundo tema que vamos a estudiar después de haber determinado el diagrama de dispersión es la correlación. Específicamente, correlación simple, es decir, entre dos variables. Y la correlación es un valor que nos va a permitir determinar o medir el grado de relación que puede existir entre dos variables cuantitativas X e Y. Es decir, determinar si la relación entre X e Y es consistente. El coeficiente de correlación lineal se mide mediante esta fórmula R, que también se llama el coeficiente de Pearson. Como ven ustedes, en la parte superior tenemos N, que es el número total de datos, X e Y, o sea, una columna X por Y y la suma de X, la suma de Y, y en el denominador es importante que no se olviden, hay una raíz cuadrada de dos factores que está formado por N, suma de X al cuadrado, menos el cuadrado de la suma.
Igualmente tenemos un factor de n, suma de y al cuadrado, menos el cuadrado de la suma. El significado de R. Si R es menor que 0, se dice que hay una relación inversa. Si es igual a 0, no existe relación. Y si es mayor que 0, la relación es directa. Casos que se pueden presentar. R entre -1 y 1. El coeficiente de correlación, ya como hemos dicho, se calcula para valores cuantitativos. Es un valor cuantitativo continuo y que puede variar entre -1 y 1. En el extremo, cuando R es -1, se dice que la relación es perfecta e inversa. Cuando R es igual a 0, que no existe relación. Cuando R es igual a 1, que la relación es perfecta y directa. En la práctica es un poco difícil que tengamos estos valores extremos. Por lo tanto, vamos a considerar si el coeficiente de correlación en valores absolutos es mayor o igual que 0,6, vamos a decir que la relación lineal es muy buena o consistente. Veamos estos puntitos. Este diagrama de dispersión nos muestra que todos los puntos están encima de una línea recta, es decir, R es más 1, relación perfecta positiva. En este otro caso, como ustedes pueden ver, mientras la variable x crece, la variable y decrece. En ese caso, estamos en una relación perfecta negativa y R menos 1. Pero como les he dicho, estos casos son muy extremos. Y en este otro, pues, como ustedes pueden ver, no se observa una tendencia. Es el caso que R es igual a 0. No existe una relación entre las variables x e y. Entonces ya podemos ver el tema de regresión. Regresión es un procedimiento estadístico que estudia la relación entre variables, con el objeto de predecir una en función de las otras. Miren ustedes qué interesante. Llamaremos regresión múltiple cuando hay dos o más variables independientes, regresión simple cuando hay una sola variable independiente. Veamos a qué nos referimos con variables independientes. Otra forma de presentar la regresión, es decir, permite determinar la forma de la relación entre variables numéricas x e y que están en la relación y en función de x. Entonces, como ustedes ven, x es la variable independiente, es decir, yo le doy valores, es la que nos permite dar la función de predictora o exógena, está por fuera. E y depende de la variable x, es decir, es la que nos permite obtener la respuesta, es endógena. En general, las proyecciones son confiables cuando estamos hablando de estas dos variables, x e y, es consistente, es decir, debe existir una relación de causa y efecto. Como ustedes vieron, el diagrama de dispersión nos permite conocer la tendencia del modelo de regresión, es decir, si hay una relación directa o inversa. En el caso de una regresión simple, cuando estamos hablando de dos variables donde una es independiente, estamos hablando de modelos de regresión simple. Los 5 modelos de regresión simple más comunes son
lineal, polinómica, logarítmica, exponencial y potencial. Veamos la regresión lineal. En este caso, como recordarán en matemáticas, quiere decir que la relación que existe entre las variables x e y es igual a y igual a más bx. Aquí lo más importante es determinar los parámetros a y b. Para ello usaremos el método de los mínimos cuadrados, MMC, que consiste en considerar las diferencias entre las ordenadas y de los puntos observados y la recta y asterisco que estimamos será la mejor. Entonces, el método de los mínimos cuadrados consiste en minimizar la diferencia entre y e y asterisco, ¿no? Entonces, vamos a encontrar al minimizar esta sumatoria dos ecuaciones normales que nos permiten encontrar los parámetros e y b que especifican la recta más adecuada para y asterisco. Veámoslo gráficamente. Les explicaré lo del método mínimo cuadrado. Si ustedes ven en este diagrama de dispersión, se observa que hay una relación directa entre las variables. Les pregunto, ¿cuántas líneas puedo graficar entre estos puntos? Una, dos, tres, cuatro. Infinitas, ¿verdad? Entonces, por eso es, imagínense ustedes que trazan una línea y igual a más bx, que es la óptima. Entonces, cada uno de estos puntitos con respecto a esa línea, veamos esa línea, aquí está. Cada uno de estos puntitos con respecto a esta línea, que es la óptima, tiene una ordenada. Si yo hago que esas diferencias al cuadrado para que no se anulen y las sumo sean lo mínimo, pues ese es el método de los mínimos cuadrados. Nosotros obtenemos dos ecuaciones normales y los valores de A y B. Y entonces, para una relación igual a más bx, una relación lineal, podemos encontrar que B es igual a este cociente, n suma de xy menos suma de x por suma de y, y en el denominador n suma de x cuadrado menos el cuadrado de la suma de x. Entonces, primero obtenemos b y en base a b obtenemos a, que sería la media de y menos b, la media de x. Y donde ya saben ustedes que la media de x será suma de x entre n y la media de y será suma de y entre n. Veamos un ejemplo. El enunciado del problema dice, en un grupo de empresas, el número de trabajadores y sus sueldos mensuales totales en miles de soles son. Como ustedes observan, hay 8 empresas con sus respectivos números de trabajadores y sus sueldos. ¿Qué nos piden? A, especificar la relación entre las variables. B, medir el grado de relación entre las variables. Y C, determinar el tipo de relación entre las variables. Trate de identificar qué nos están pidiendo en cada caso. Bueno, chequemos sus respuestas. Cuando nos piden especificar la relación entre la variable, en realidad nos están solicitando dibujar el diagrama de dispersión de los datos. Cuando nos piden medir el grado de relación entre las variables, nos están solicitando
determinar el coeficiente de correlación lineal. Y cuando nos piden determinar el tipo de relación entre las variables, en realidad nos están diciendo ajuste una función de regresión lineal a los datos. Entonces los invito a desarrollar cada uno de estos casos y después chequearemos con la solución. Entonces, tómense un tiempo, paren la grabación y traten de solucionarlo. Entonces veamos el diagrama de dispersión. ¿Recuerdan ustedes? Dijimos que una de las primeras cosas que tenemos que determinar al dibujar un diagrama de dispersión es determinar en la relación Y en función de X, quién es X y quién es Y. Por un lado tenemos número de trabajadores en función de sueldos, o podría ser también sueldos en función del número de trabajadores. En algunos casos es válido las dos relaciones y ahí dependerá pues de la pregunta que nos haga. En este caso, lo más lógico será considerar pues sueldos en función del número de trabajadores, ¿no es cierto? Porque tengo más trabajadores, tendré que pagar más sueldos. Entonces, la variable Y es sueldos mensuales y la variable X es número de trabajadores. Y como ven ustedes aquí en la parte superior, ya identificamos X, número de trabajadores, e Y, sueldos. Dibujemos el diagrama de dispersión. Como ven ustedes, la relación es una relación directa entre las variables X e Y. Ahora calculemos la correlación. Para eso necesitamos, además de las columnas X e Y, la columna XY, X cuadrado e Y cuadrado y sus respectivas sumas, como ustedes pueden ver aquí. Y entonces tenemos la fórmula del coeficiente de correlación lineal en base a las sumatorias, reemplazamos los valores y obtenemos que R, el coeficiente de correlación de Pearson, 0,98. En la práctica habíamos dicho que si en valores absolutos es mayor o igual que 0,6, en este caso está muy alto, decimos que la relación lineal es muy buena o que la relación es consistente. Veamos ahora el cálculo de los coeficientes A y B para determinar la regresión lineal. Tenemos las sumatorias y reemplazaremos. Primero, recuerden ustedes, tenemos que calcular B y después A. B nos sale 0,9336 y A menos 0,0975. Por lo tanto, la recta es menos 0,0975 y B 0,9336X. Graficando, en este caso, esta gráfica se ha obtenido de Excel, van a ver que hay un procedimiento muy sencillo para determinar la tendencia y el R. En este caso, Excel nos da el R al cuadrado, que es el coeficiente de terminación. Saquen la raíz cuadrada y obtendrán la R. Y tenemos 0,98.
Y entonces vemos que es una muy buena relación. También podemos encontrar otros modelos de regresión simple utilizando Excel. Ya les había dicho que R al cuadrado es el coeficiente de determinación y nos va a indicar, como tenemos varios modelos de regresión, cuál es la que mejor se ajusta a las dos series de datos. El criterio será, mientras este valor sea más cercano a 1, el modelo de regresión será mejor. Los modelos de regresión simple, recordemos que son aquellos en los cuales se tiene dos variables, x e y. Los más comunes son lineal, logarítmica, polinómica, potencial y exponencial. Usaremos Excel para determinar las ecuaciones de estos modelos. Comenzaremos con el lineal, logarítmica, polinomial, potencial y después la exponencial. Vale mencionar que media móvil no es un modelo de regresión. Y usaremos el coeficiente de determinación para elegir el modelo que mejor se ajusta a los datos. En este caso vamos a considerar las ventas de 6 años y tenemos ajustado una recta de regresión del modelo lineal que, como ustedes pueden ver, el Excel nos da en diferente orden los factores. Bueno, para nosotros el modelo lineal es igual a más bx y para Excel es igual bx más a. Pero el orden de los factores, ustedes saben, no afecta la presentación final. Veamos los otros modelos. En este caso tenemos un modelo logarítmico y su respectivo coeficiente de determinación. El modelo polinómico, el modelo potencial y el modelo exponencial. Comparemos entonces ahora los modelos de regresión simple. Hemos dicho que vamos a utilizar el coeficiente de determinación para cada uno. Aquí los tenemos y como observamos, el mayor es el que corresponde al modelo potencial. Por lo tanto, diremos que es el modelo que mejor se ajusta al conjunto de datos. El criterio, recuerden ustedes, es el coeficiente de determinación que se acerca más a 1. También es importante que observen que la función lineal es bastante buena y es mucho más fácil de obtener. Veamos ahora los pronósticos. En un modelo y en función de x, es decir, un modelo de regresión simple, en este caso x será la variable tiempo y por lo tanto nos permitirá hacer pronósticos, por supuesto, bajo ciertos supuestos. El tiempo puede presentarse en años, semestres, trimestres, semanas, días, horas, minutos, etc. Como recordarán, se trata de una serie cronológica o serie histórica o serie de... Veamos un ejemplo de pronóstico. En un grupo de empresas se han considerado las ventas anuales en miles de soles durante el periodo 2012 al 2017. Las ventas en el 2012 fue 6.5 miles de soles. El siguiente número corresponde al 13, 14, 15, 16, 2017 y que nos piden determinar el tipo de relación entre las variables. ¿Qué quiere decir? Sí, acertaron, el diagrama de dispersión. Medir el grado de relación entre las variables. ¿A qué se refiere? Así es, el coeficiente de correlación lineal.
la relación entre las variables, es decir, modelo de regresión. Y ahora podemos agregar otro punto más, proyectar o estimar las ventas para el 2018. Recuerden que bajo ciertos supuestos. En este caso, estamos considerando la variable Y en función del tiempo, es decir, ventas en función de años. Es decir, las ventas están en el eje X. Entonces, resolvamos. Tomen su tiempo, resuelvan y después comparen con las siguientes diapositivas. Para resolver este problema, lo que tenemos que hacer es poner los datos en forma de columnas. Y miren ustedes, al año le estoy haciendo corresponder valores en forma secuencial desde 1 hasta 6. ¿Qué pasaría si no tuviéramos un año, por ejemplo, 2014? No tuviéramos esos datos, ni año ni venta. De todas maneras, seguiría 2015 con la misma secuencia. 4 para el 2016, 5 y para el 2017, 6. Bien, entonces tenemos las columnas X, Y, X por Y, X al cuadrado, Y al cuadrado y sus respectivas sumatorias. En el diagrama de dispersión, en el eje X tenemos años, pero con los valores 0 al 6, y en el eje Y tenemos las ventas. Como ven ustedes, la relación directa entre las ventas y años es una relación directa. Reemplazando las fórmulas para poder obtener B y A, obtenemos que B es 1.31, 71.4 y A es 6.34. Por lo tanto, la recta será 6.34 más 1.31.71. Hagan ustedes los cálculos y confirmen. En el caso del coeficiente de correlación, pues tendremos lo mismo reemplazando las sumatorias y obtendremos que el coeficiente de correlación es 0.90, es decir, que es una relación lineal muy buena o consistente. Utilizando Excel, obtenemos la ecuación y el coeficiente de correlación. Es decir, el coeficiente de correlación lineal es 0.9, es decir, el grado de relación es bastante alto y podemos decir que la relación es consistente. También tenemos que la ecuación de la relación es I igual 634 más 1.3171, que es la relación entre las variables. Y para estimar 2018, le damos valor 7 a X, reemplazamos en la ecuación y obtenemos 15.5597, es decir, que para el año 2018 tenemos proyectadas unas ventas de 15.559.70 soles. Es importante también que recuerden los supuestos. El periodo de pronóstico tiene las mismas condiciones que el periodo de las bases de datos y no se consideran situaciones extremas como inflación, guerra, virus, etc. Con esto hemos terminado y hemos visto los modelos de regresión y pronóstico, como ven ustedes, es muy importante para todas nuestras ingenierías.